Estamos, tal como acabamos de anunciar, con la grata visita del doctor Alberto Quintanilla Chacón. Él es candidato por Poder Democrático Regional al sillón regional. Y hoy estamos para hablar de dos temas puntuales. ¿Cómo se va a solucionar el problema de contaminación que tenemos de las principales ciudades de la región a través de los ríos, en el caso de Juliaca, Ayaviri, Azángaro y Lave, y en el caso de Puno de manera directa al lago Titicaca? Y el otro tema a tratar es qué va a pasar con el gasoducto sur peruano, que se reclama debería o no beneficiar a Puno, y incluso para hoy se había anunciado una protesta en Juliaca, la misma que no ha sido tan notoria como se esperaba. Doctor, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a tus amables televidentes y aquí a tus órdenes. ¿Hay desde Poder Democrático Regional y su candidatura una respuesta al problema de la contaminación? Mira, el tema de la contaminación es un tema vital para Puno. No solo para la ciudad de Puno, sino para la región, porque el principal recurso natural que tenemos es el lago Titicaca. El lago Titicaca es fuente de vida, ha sido fuente para que se domestiquen plantas y animales en el altiplano. El lago Titicaca es el origen del imperio inca, no solo por la leyenda de Manco Cápac y los hermanos Ayar, que dicho sea de paso, estas leyendas reflejan la realidad de que desde aquí salieron quienes fundaron el imperio incaico en el Cusco. Manco Cápac y Mama Ocllo o los hermanos Ayar salieron del lago Titicaca a fundar el imperio en el Cusco. Entonces, lo que ha ocurrido es que en los últimos varios años, ya unos 20, 30 años, hemos actuado en forma poco responsable, quienes vivimos en el altiplano y en las orillas del Titicaca, y hemos dejado en esta cuenca acuífera los desechos, las aguas hervidas. Y lo que tiene que hacerse es revertir ese proceso. Eso es una cuestión vital para el futuro del altiplano, para el futuro de nuestros hijos y otras actividades conexas, el turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Como parte del diagnóstico, lo que usted acaba de decir se ha hablado muchas veces. Lo que no se conoce con precisión es la solución. Hay algunas alternativas planteadas como las plantas de tratamiento de lodos activados u otras que puedan sustituir a través de la tecnología, pero que no hay una experiencia aparte de la frustrada experiencia de Yunguyo, donde hay una planta que no funciona. Bueno, entonces el diagnóstico está. El problema es qué hacer. Yo creo que yo podría decir aquí que el qué hacer lo van a determinar los técnicos o los grupos de técnicos que tengan que ver con el tema, pero tiene que haber una decisión de decidir ya. Hace 20 años estamos discutiendo si va a ser el proyecto JICA vinculado al Japón o va a ser el proyecto la KfW vinculado a Alemania, y seguimos discutiendo y va pasando el tiempo. Lo primero que tiene que hacerse es cortar el flujo de aguas servidas hacia el lago Titicaca. En primer lugar, tiene que Juliaca tomar medidas para limpiar el río Torococha y establecer depósitos de tratamiento del agua y que no sean vertidas directamente al Titicaca. Pero también tiene que tomar, y fundamentalmente, la ciudad de Puno. La ciudad de Puno tiene en la bahía interior del lago Titicaca 7 vertederos de agua servidas directamente a la bahía y que hacen que la bahía esté decompuesta. Entonces hay que cortar eso. Se dice que esas han sido cortadas, no sé si al 100%, pero visiblemente han sido cortadas. Pero ahora tenemos un gran colector por donde ingresan todos los desechos orgánicos al lago, que es a través de las lagunas, es decir, entra una laguna, entra otra y luego termina entrando al lago. Bueno, termina entrando al agua. Entonces yo creo, digamos, que lo que tiene que hacer es cortarla realmente, no sé, reducir la incidencia. No sé si se logrará cortar al 100%, pero por lo menos tiene que avanzarse en el porcentaje. En segundo lugar, tiene que tomarse la decisión de que tiene que propiciarse la aireación y el movimiento de las aguas de la bahía interior. La primera medida que habría que hacerla, y en mi opinión eso es una decisión política, la isla Esteves, donde esté el ex Hotel Libertador, donde actualmente, digamos, se une con tierra firme mediante una carretera, que es un dique que impide el movimiento de las aguas
desde la parte posterior de la isla Esteves hacia la bahía interior. O sea, tiene que ser un puente. Y eso tiene que ser urgente. Y eso es una determinación que va a costar, pero hay que hacerla. Y el otro elemento para mover las aguas es también limpiar los canales de salida de los barcos, las embarcaciones, y también romper algunas barreras de contención y de protección del río Willy, para que realmente haya un movimiento, ¿no? Entonces, la otra cuestión que tienes que hacer, en mi opinión, en el caso de Juliaca, es limpiar el río Torococha. El río Torococha es un gran depósito de desechos orgánicos, de aguas hervidas, etcétera, etcétera, y eso tiene que ser limpiado. Y también tiene que tomarse una política similar a la que tenemos que tomar en la bahía interior, no seguir virtiendo aguas hervidas y desechos orgánicos al lago Titicaca, en este caso no vertir al Torococha. Y yo digo, ¿por qué el Torococha? Porque el Torococha es un afluente del Titicaca, o sea, finalmente termina en el Titicaca, ¿no es cierto? Y una tercera medida es poner ya plantas de tratamiento de las aguas hervidas. O sea, si la técnica dice que ya no deben ser grandes lagunas de oxidación y que ahora hay plantas de tratamiento más pequeñas, tiene que hacerse. Y esto lo vas a observar en varias otras ciudades del mundo, ¿no? Porque aquí la técnica no es que tengamos que inventar. La única particularidad es que estamos a 3.820 metros, 12 metros de altura en el caso del lago Titicaca, y en el resto del altiplano tenemos un poco más. Es el nivel de altura, donde las plantas de tratamiento o las lagunas de oxidación demoran más tiempo, porque hay menos oxígeno y también hay un problema de temperatura. Pero esas tres medidas tienen que hacerse. O sea, dejar de vertir, limpiar los canales y los afluentes para que no se echen ahí, y tercero, tratar las aguas hervidas. Y eso es una decisión que tiene que hacerse. O sea, si finalmente no podemos ir expectando cómo se va año a año discutiendo si es el JICA o es la KfW o es los japoneses o los alemanes, tiene que hacerse. Y eso tiene que ser una decisión técnica, ya. Bien, queda claro que esa es una decisión que estaría evaluando un probable gobierno de Alberto Quintanilla. El gasoducto es un problema reciente, porque hasta el 2012 se conoce que el trazo consideraba llevarlo por Puno. Sin embargo, me parece un reajuste de orden técnico, en mi percepción, no sé si es realmente político, ha hecho un trazo distinto para llevar el gasoducto directamente al puerto de Matarani y al puerto de Hilo, y eso no va a involucrar a Puno ni a Juliaca. ¿Usted qué plantea? Mira, como diagnóstico, ¿qué ocurre? No es, bueno, es un tema reciente porque se ha otorgado la buena pro hace un par de meses. Pero había ideas. Pero ya venía de varios años. El problema es el siguiente, o sea, el Perú en la actualidad tiene 14 trillones de reservas probadas, trillones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural. 14 trillones. 7 de los cuales actualmente ya están vendidos a Estados Unidos y México. Entonces nos quedan nada más que 7. Los técnicos dicen que para construir un gasoducto de la magnitud del gasoducto que lleva desde Camisea gas natural hasta Lima, o el gasoducto surperuano, que es el que nos compete a nosotros, tiene que haber por lo menos 4 trillones de disponibilidad de gas natural en los próximos 20 años. Y nosotros ya tenemos vendidos de 14, 7, nos queda 7. Hay un gasoducto construido ya hacia Lima, que utilizaría 4, nos quedaría 3 para el sur. Y con el 3 estamos en el límite inferior. Y es por eso de que este gasoducto no está contemplando darnos gas a las ciudades, ni para industrialización de las ciudades, ni para el consumo doméstico, ni para el consumo vehicular. ¿Por qué? Porque están apostando a que este gas que se va a llevar abastecería nada más que a una planta petroquímica que se instalaría en el eje Hilo-Moquegua, Matarani-Arequipa. Entonces, ciertamente, digamos, si nosotros queremos arrancarle al gobierno nacional para utilizar nuestro gas, que es el gas de Camisea de todos los peruanos,
tenemos que exigirle primero al gobierno que revise los contratos de venta de gas hacia México y Estados Unidos. Eso ha sido materia de discusión en la campaña que eligió a Alan García Pérez y antes eligió a Alejandro Toledo Manrique. Y también ofreció revisar Ollantumala. El problema es que ninguno de los tres presidentes, una vez que llegó al gobierno, se atrevió a revisar los contratos. Y los contratos de energía, como es el gas natural, siempre tienen cláusulas que dicen que si varían las condiciones de demanda al interior del país proveedor, en este caso el Perú, hay cláusulas que permiten la reducción de los volúmenes de venta. Entonces tiene que reducirse, ya no venderemos 7 trillones a México y a Estados Unidos, si no le venderemos 4, 3, de tal manera que aumente la disponibilidad de gas para que se justifique la construcción del gasoducto hacia el sur con los ramales que estamos exigiendo nosotros. Porque si tú ves la última licitación del gasoducto surperuano, solo contempla la línea de conducción y no plantea ramal ni para Arequipa, ni para Tacna, ni para Moquegua, ni para Puno, ni para Cusco. Ni para Cusco. Hay una percepción justo en ese punto de que es como una carretera el criterio. Es decir, cuanto más recta, mejor, porque solo va a transportar gas. Y nosotros tenemos la idea, o por lo menos gran parte de la población tiene la idea que en realidad, como va a pasar por Arequipa, va a pasar por la ciudad y le va a abastecer. En realidad va a pasar por territorio de la región Arequipa, que es diferente, ¿no? Es cierto, o sea, digamos, para transportar energía, y el gas es una fuente de energía, tiene que haber puntos de distribución, ¿no? Y ciertamente no se van a construir puntos intermedios, no es porque que la carretera pase, uno levanta la mano y para el carro, y en este caso está pasando el gas, uno levanta la mano, abre el caño y sale gas, no es así. Eso ocurre, por ejemplo, para que conozca la población, nosotros producimos energía eléctrica en Sangabán, y sin embargo tú ves que Macusani, que es capital de Carabaya, no la ve, y mucho menos la ve Sangabán. Porque ciertamente, digamos, para poner un punto ahí de distribución de energía, o sea, bajar la energía y distribuir ahí es ciertamente, digamos, bastante costoso. Es más práctico que llegue hasta Zángaro y de Zángaro regrese. Entonces, algo parecido ocurre aquí. Pero para que nosotros tengamos un ramal, tenemos que tener dos cosas, porque el problema de la energía y el gas es como una tijera o como una tenaza, tiene dos brazos, ¿no es cierto? El lado de la oferta y el lado de la demanda. En el caso de la oferta, es lo que yo me refería en antes, tenemos que exigirle al gobierno que garantice que haya una disposición, una oferta de gas suficiente para que justifique la construcción de un gasoducto hacia el sur con los ramales respectivos. Porque esta cuestión del gasoducto no es nueva. Primero se dijo que iba a ser gasoducto Kuntur, luego gasoducto del sur del Perú, ahora surperuano, y si no se construye le van a cambiar, van a remontar al gas virtual, que también se habló en un momento dado. Entonces tenemos que estar claros que decirle al gobierno, nosotros queremos que como peruanos, y tenemos el derecho, hay que poner fin a esta política que todo es para vender, porque todo es para el exterior y quién nos paga más, porque no es cierto que México y Estados Unidos nos paguen más, nos pagan una ridiculez. ¿Y sabe por qué pagan una ridiculez? Porque la empresa que era la titular del 88, no lote 8, sino 88, era Repsol, y cuando revierte al Estado, el lote parejo con ese 57, revierte porque esa empresa no invirtió lo que había comprometido invertir, y revirtió, y como dice Humberto Campodónico, el Estado peruano obtuvo en devolución reservas de gas probado a un precio bastante reducido. Y en ese momento es que venden. Le venden a México y Estados Unidos a un precio muy inferior al que nos venden a los peruanos. O sea, ¿y por qué sucede eso a su criterio? ¿Por qué sucede? Porque hubo una política entreguista. Y hubo una política entreguista en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, que avaló y no modificó el gobierno de Alan García, y que actualmente hasta la fecha avala y no modifica el gobierno de Ollantumala. ¿Por qué cree que no lo modifica? ¿Porque legalmente no es posible? Legalmente sí es posible,
El problema es que tiene que tener tú la decisión y la valentía para renegociar los contratos. ¿Por qué valentía? Valentía porque ciertamente, digamos, va a haber presiones internacionales, pues va a haber, digamos, va a amenazarlo al Perú, llevarlo a los tribunales internacionales. Pero en todos los contratos que esté involucrada la energía, siempre se trata cláusulas de modificación si varían las condiciones de la oferta en el país de origen. Este es un problema parecido al que estamos discutiendo como Perú con Brasil. Y está involucrada la represa probable que se construya del Inambari. Los brasileños quieren que le vendamos 6.000 megavatios, ¿no? Más o menos 3 veces más lo que produciría el Inambari, porque es una central hidroeléctrica que está planteándose para que produzca 2.000 megavatios. Entonces están planteando 3 veces más. Pero los brasileños quieren que firmemos que le vamos a vender en los próximos 30 años los 6.000 uniformemente. Y lo que el Perú está alegando es que tiene que haber una cláusula que diga que si las condiciones de la oferta, en el caso peruano, varían porque aumenta la demanda interna, tiene cláusulas de reducción. Ese es uno de los problemas que hay ahí. Y en el caso de la firma de los contratos, tiene que revisarse. Si hay esa cláusula no está, hay que ponerla. Y si le está, hay que utilizarla. Lo que pasa es que no tienen voluntad política. Ciertamente, digamos, ahí yo no quiero llegar al extremo de decir que es problema de corrupción. Si tendría que decir que es problema de corrupción, tendría que demostrar las pruebas, ¿no? Pero hay mucho de temor, en mi opinión. Muy bien, es una decisión nacional, no sé quién lo tomará, porque el gobierno de Ollantumala en 2 años y medio dejará de ser. No, ya no lo ha hecho. Y es por eso, digamos, cuando él ofrecía gas a 12 soles, no era descabellado. Porque si se renegociaba la venta y se disminuía la venta a México y Estados Unidos, entonces había más disponibilidad de gas barato. Le estamos vendiendo, más o menos para que entienda, a 7 soles el galón de gas en México y Estados Unidos. Y a nosotros nos ofrecían 12, que era una gran victoria. Y estamos pagando, ¿cuándo pagan 36, 40 soles, ¿no es cierto? Yo creo que hay una decisión ahí por el lado de la oferta, es una tenaza, un brazo de la tenaza. Y el otro brazo es la demanda. Yo te decía que para justificar un gasoducto de esa magnitud, dicho sea de paso, es tema aparte, el gasoducto se pensó iba a costar $1.300 millones. Está costando 7.300 millones. O sea, está costando 5 veces más. Ya, hay que revisar ahí qué ha habido, qué problemas ha habido, porque también ha habido denuncias al respecto. Ha habido una impugnación, no sé si se mantendrá una empresa porque dijo que la habían retirado y le habían dado ya por desistida sin antes haber vencido el plazo para que levante las observaciones. Y resulta que la empresa que gana con 7.300 millones, ciertamente que es un gran negociado. Pero al margen de eso, el problema de la demanda, para que se justifique, tiene que haber el consumo de los 4 trillones en los próximos 20 años. Y la única forma de hacerlo era combinando 3 fuentes de consumo. El primero era la petroquímica. Es lo único que se está contemplando. Una fábrica de petroquímica que fabrique plásticos y otros derivados de los hidrocarburos, ¿no? Que se ubicaría en Hilo o Matarani. El otro punto de uso era reconvertir el uso industrial y el uso minero, cosa que no se ha avanzado. Y el otro punto es reconvenir el uso de gas vehicular, que tampoco está avanzando. Porque la cuarta parte, que es el consumo doméstico, es realmente bastante bien reducido, ¿no? O sea, y aquí ha habido un intento de hace un par de años que se entregó a una empresa para que implemente puntos de distribución de gas natural en 10 ciudades del sur. Y no se ha avanzado. ¿Se refiere al gas virtual? Al gas virtual. El gas virtual es el gas que viene pues, en cisternas, o sea, no es un ducto, un gasoducto, sino son cisternas que traen el gas, lo ponen en un grifo y lo venden, ¿no? No se avanza. El mismo sistema de la gasolina. El mismo sistema de la gasolina, pero en todo caso, en las ciertas variaciones se dijo gasoducto Cuntur, gasoducto sur del Perú, gasoducto sur peruano y gasoducto virtual, ¿no es cierto? Y mucho me temo que solo nos vamos a quedar con el gas virtual a este camino, ¿no?
Muy bien. Ha sido un gusto conversar con usted teniendo este diagnóstico de lo que va a ser y las decisiones que usted adoptaría de ser presidente regional. Muchas gracias. Bueno, el gobierno regional tiene que decirle al gobierno nacional: garantice la cantidad suficiente de gas para que se justifique el gasoducto y los ramales, y también trabajemos en la reconvención de la demanda. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a una pausa y regresamos con más. Él es Javier Ponce. Desde la alcaldía de Puno, ordenará la ciudad, la mantendrá limpia, sin contaminación, segura, con calles iluminadas, áreas verdes, promoviendo la cultura, el deporte y el turismo, por un Puno mejor. Este 5 de octubre, apoya a Javier Ponce, marcando la quinua de Poder Andino.